extrema, bueno, no sé si extrema, pero derecha, en fin, como lo era, se me fue el apellido, era un apellido complicado, era un outsider de la política en Colombia. Eh, Abelardo Abelardo, sí, de la Estría, de la de la Espriela, Riel, de la Espriela, de de la Espriela, algo así. la Espriela. Eh, que todo parece indicar que va a ganar, ¿no? Por parte de la derecha colombiana. Bueno, se está sucediendo el conteo del balotaje en Perú. Mira vos, che. El pasado domingo se llevaron a cabo las elecciones de segunda vuelta para presidente y los dos vicepresidentes, porque es así el sistema peruano, en Perú. Y hasta este momento se siguen contando los votos. Yo quiero dar una particularidad. ¿Por qué se siguen contando? Porque tanto, perdón, sí, Sánchez como Keiko Fujimori, Sánchez, un tipo más vinculado a la izquierda, más asociaciones rurales, gremiales de ese lado, y Keiko Fujimori, bueno, hija de Alberto Fujimori, no hace falta que dé más introducción, ¿no? Para Fujimori en Perú, yo creo que cualquier generación acá en Argentina le suena el apellido Fujimori, recordado presidente peruano en los 90 que, bueno, hizo de todo. Era como el Carlos Saúl, pero de ellos, por así decirlo, para hacer un equiparamiento, en términos políticos y económicos, ¿no? En todo, básicamente. Eh, Hasta antes del programa todavía no había un claro ganador porque había una diferencia de aproximadamente 50.000 votos entre Sánchez, que iba a la cabeza, y Fujimori, que estaba repuntando y se iba acercando con un 97,01% de las mesas escrutadas, quedaba menos de un 3% por escrutar. Ahora se avanzó a en las noticias que tengo en último momento, se avanzó un 97,6% escrutado, y sigue recortando Keiko, que si bien está por debajo, o sea, sigue ganando Sánchez por 5.000 votos. Todo parece indicar que Keiko Fujimori será la primer presidenta elegida, o primer presidenta mujer elegida por el pueblo peruano. ¿Por qué digo esto? Porque los votos que faltan contar son los de Lima, sector históricamente, bueno, Lima, capital del virreinato, históricamente conservador, siempre tiende a votar a las opciones de derecha. Entonces todo parece indicar que Keiko Fujimori será la próxima presidenta del Perú, primer mujer presidenta elegida democráticamente, porque si bien hace poco presidió Dina Boluarte en Perú, no fue elegida, sino que fue por una sucesión. En todas estas crisis que está teniendo el Perú en sus presidentes en los últimos 10 años, que ya vamos a ir a eso, y de eso es que estuve haciendo yo mis deberes en mi caso. Pero bueno, decirles eso, es la noticia de último momento, se siguen escrutando las mesas. ¿Y por qué? Antes de pasar a la historización de la crisis en el Perú, de la crisis política, quiero destacar algo, es que ¿por qué se tarda tanto en contar todo esto? La realidad es que Perú, primero que es un país centralista, no es federal como Argentina, es un país unitario, primero, y segundo, que al igual que en Francia, cada voto se cuenta a mano y todo se manda por papel, nada se manda por internet, como si hacen otros países del mundo que se han modernizado en ese sentido. ¿Por qué en Francia le están los resultados del otro día? Bueno, Francia, ustedes tengan en cuenta que más allá, bueno, de algunos sectores semi-montañosos, todos los pueblitos inhóspitos de Francia están conectados por carreteras. En el Perú, vos tenés la costa sumamente poblada, sobre todo Lima, vos tenés la cordillera de los Andes, que es muy difícil transitar, y después de la cordillera tenés selva amazónica, con lugares totalmente inhóspitos. Por eso se tarda más en el conteo de los votos. Y es por eso que por ahí Sánchez había pegado este envión a la cabeza. El candidato más vinculado a la izquierda, más vinculado a los gremios, como decía yo, viene de sectores rurales, que representa él como así había sido Pedro Castillo en su momento, con sectores vinculados a la educación y a los docentes, que también había ganado ese impulso electoral por ser parte de esas asociaciones y esos gremios. En el caso de Sánchez sucede lo mismo, pero también con los sectores rurales. Bueno, entonces llegan los votos de los sectores rurales, sectores de la selva amazónica, del Perú, eh, y bueno, parecía que iba a la cabeza, pero bueno, con estos nuevos votos que llegan también, no solo desde Lima como sector conservador, sino también desde el exterior, desde los peruanos viviendo en el exterior, Keiko Fujimori estaría recuperando esa distancia, esa brecha que tenía para con Sánchez, y estaría dándole vuelta nuevamente el resultado a falta de menos del 2,5% de las mesas por escrutar, que como decía yo, este repunte parece indicar una inevitable victoria fujimorista en el Perú, quien va por la presidencia luego de presentarse antes de otros 3 balotajes. Ya se había presentado Keiko Fujimori, bueno, mejor dicho, se había presentado en otras 3 elecciones a las que había llegado el balotaje, y en todas ellas perdió. Esta sería su cuarto balotaje, su cuarta elección de segunda vuelta, que bueno, si bien, como digo, si bien quedan
pocas mesas de escrutar, pocas actas de contabilizar en el Perú. La mayoría dicen que van a dar por ganadora a Keiko. Parece indicar, ¿no? Como siempre digo, hay un 90% de certeza en lo que estoy diciendo, pero bueno, los principales analistas de la política y electorales en el Perú están dando esta información y yo me guío de ellos, por supuesto. Pero bueno, antes de cerrar esto, bueno, para que tengan la última información, del 2016 para acá, 8 presidentes ha tenido Perú. ¿Cuánto durará el ganador? Bueno, eso es lo que yo decía. Dicen, durante los 5 años la próxima presidenta va a ser Keiko Fujimori. No sé si va a durar 5 años, o capaz que sí, ¿quién te dice? Hace como el padre que dura como 10. Pero ustedes tengan en cuenta, yo esto lo tengo que repasar, porque el actual presidente peruano, quien está ocupando el cargo porque era presidente del Consejo y destituyeron al anterior, es José María Balcázar, quien asumió en febrero de este año en reemplazo de José Gerí. José Gerí, que fue el que asumió el mandato como más joven en la historia del Perú, porque es bastante joven, nació en el 86 y asumió en 2025, es decir, tenía 39 años simplemente cuando asumió. Él asumió en octubre del 25 y fue destituido en febrero del 26. Él asume en reemplazo de Dina Boluarte, perdón, no me salía bien el apellido, quien también había sido un reemplazo de Dina Boluarte. Dina Boluarte había asumido en reemplazo, porque era vicepresidenta, de Pedro Castillo, quien sí había sido elegido democráticamente en el 2021 y que duró, ¿cuánto? A ver cuántos meses estoy sacando cuenta. Desde julio del 21 a diciembre del 22, durante el Mundial de Qatar, fue destituido Pedro Castillo porque, bueno, se lo acusó de hacer un intento de autogolpe de Estado, diluyendo el Congreso. Y el Congreso, que en el Perú tiene facultades mucho más fuertes que acá en Argentina, por ejemplo, sí puede destituir al presidente se le llama, ahora no recuerdo bien el término jurídico, pero es por cuestiones, falta de ética moral, una cuestión así me parece que es, y que finalmente fue condenado a 11 años de prisión Pedro Castillo, que fue quien asumió en 2021 hasta diciembre del 22, que lo destituye el Congreso por esta cuestión de la ética y de la moral. Asume Dino Boluarte del 22 a julio del 25, si no me equivoco, sí, dura 2 años y medio, que fue demasiado duró. Locura para durar lo que duró. Y de 25 para febrero del 26 fue José Gerí, quien fue destituido también por las mismas condiciones que Pedro Castillo, y que también está enfrentando un proceso judicial. Y asumió Balcázar, como bien decía, desde febrero hasta esta parte donde se buscaba normalizar a partir de las elecciones quién gane y que dure sus 5 años. Pero antes de Castillo estuvo Francisco Sagasti en la presidencia del Perú desde noviembre de 2020 a julio de 2021. También pocos meses, ¿cuánto? 7, 8 meses solamente estuvo. ¿Por qué? Porque Sagasti estuvo en reemplazo de Manuel Merino, quien había sido presidente durante 5 días en noviembre del 2020. ¿Por qué asumió durante 5 días Merino? En reemplazo de Martín Vizcarra, quien había presidido al Perú entre marzo del 2018 y noviembre del 2020. ¿Por qué solamente esos 2 años y medio? Porque Vizcarra en realidad no fue elegido democráticamente, sino que era el vicepresidente de Pedro Kuczynski, quien sí había sido elegido democráticamente en 2016 y que duró solamente menos de 2 años en el cargo por también crisis económica y por acusaciones de fraude, quien también estaba enfrentando un juicio en su contra, lo mismo que Vizcarra, lo mismo que, bueno, básicamente todos los que les nombré están enfrentando juicios en su contra o tienen prisión, condena efectiva. Condena efectiva de prisión. ¿Quién fue el último presidente peruano en cumplir con su mandato? Ollanta Moisés Humala Tasso. Fue el presidente peruano elegido en el 2011 y que cumplió con su cargo de julio del 2011 a julio del 2016. Esos 5 años los cumplió y ese fue el último presidente peruano que logró su mandato completo. Y es así como hice este breve repaso del 2016 hasta acá, repasando las crisis en el Poder Ejecutivo peruano. Y repasando también como reflexión final, porque nos van quedando pocos minutos, la polaridad con la que se maneja nuestro continente es impresionante. Es una locura. Es impresionante, porque si vamos al caso de Colombia, si bien hay balotaje y decimos que todo parece indicar que gana Del Espriella, está muy parejo.
Si vamos al caso argentino, bueno, si bien fue una elección de tercios donde Milei terminó sacando más, o bueno, alrededor de 10 puntos, al fin y al cabo en el balotaje Massa sacó más del 40%. Si vamos al caso de Brasil, las encuestas también lo dan 50-50 a Lula con Bolsonaro hijo. Y así con todos. Es increíble la polarización con la que se manejan las elecciones políticas en nuestro continente. Y que siempre son dos candidatos que es el chiste, ¿no? De extrema derecha con alguno de la izquierda, gremios, asociaciones, también así, agrupaciones gremiales o sindicatos. Y se maneja siempre así. Por eso se habla de la gran polarización que tiene nuestro continente. Y que es llamativo, ¿no? Porque siempre en un país, en cualquier estado de Latinoamérica, vos encontrás el lugar más conservador o las regiones más conservadoras y las regiones más vinculadas a la izquierda o centro izquierda o nacionalistas, como vos quieras decirles. Así que nada, para hacer ese breve repaso por lo que está pasando en Perú, y todavía estamos a la espera de resultados porque quedan 2% de mesas por contar los votos. Bien interesante todo el proceso. Se está contando hasta el último acta. Porque El presidente de la, bueno, no recuerdo ahora las siglas, es la ONPE, que OMPE, es sí. la encargada de contar los votos, dice que pueden tardar más de 30 días en saber los resultados finales. Qué locura vivir así. Modernícense, chicos. Sí. Pero bueno, eso, tuve que hacer las chapas, porque la verdad que esto, anteayer me puse a revisar la historia política del Perú, gente no saben lo que fue eso. Fue la mejor hora de mi vida averiguando presidentes peruanos. La verdad, me reía a cada presidente que buscaba información. Era, este está condenado por tal cosa, este está condenado por tal cosa, este duró 2 meses y está condenado por tal cosa. Háganlo. Si están aburridos y tienen tiempo libre, háganlo porque es muy entretenido. Eso ha sido todo por mi parte, gente. Gran miércoles. Muchas